Em, Voy a compartir la pantalla porque tengo una presentación. Estoy viendo que no somos tantos por ahorita. Entonces, si es posible en algunos momentos que quieran preguntar algo o que quieran intervenir, yo estoy abierta a que eso suceda. Podemos así como poner el dedito arriba que sale ahí o alguna de esas opciones. Y si en algunos momentos sí quisiera soltar como algunas preguntitas y que podamos participar, viendo esto que somos pocos y que entonces no lo permitiría la cantidad de personas. Entonces, bueno, voy a abrirles por acá compartirles la presentación. Nada más me dan un segundo. Y me dicen si se ve, por favor. Se ve muy bien. Excelente, muchas gracias. Ok, bueno, el tema, como ya ustedes saben, es identificando a nuevos líderes. Y yo quisiera preguntarles, ahí sí quiero que me contesten, ¿qué es un líder? ¿Qué nos dice la sociedad que es un líder? Cuando usted escucha la palabra líder, ¿en qué piensa? ¿Qué es lo primero que viene hacia su mente? Bueno, eh, según la sociedad, el líder es el que dirige, el que manda, el que organiza y el que es el que manda todo Ujú. en el mundo secular. Pero según el doctor Maxwell, el líder es el que modela, es el que influye y liderazgo es influencia. Entonces, al punto de lo que dice la escritura, que es lo que nos compete a nosotros, el líder es el que se pone como ejemplo, como lo hizo Jesús. Y para poder ser un líder, según a la imagen de Cristo, él mismo lo dijo, yo no vine a ser servir, sino a servir. Sí, muy bien. ¿Alguien más quisiera compartirnos qué se les viene a la mente cuando, eh, perdón, escuchan la palabra líder? Alguien que está al frente, alguien que dirige, es lo primero que se me viene a la mente. Okay, okay. Buenas tardes, bendiciones. Gusto Bendiciones. saludarles. Yo creo que para mí pues un concepto pues bastante sencillo es una persona que empuja la carreta junto con los demás, ¿verdad? No que solo da órdenes, porque por lo general a veces hay personas que creen que ser líder es estar siempre al frente y que da órdenes y que los demás tienen que hacer lo que son conceptos erróneos, ¿verdad? Pero que nosotros en Cristo, pues en el Señor sabemos que un líder y en otras áreas también un líder es una persona que empuja la carreta junto con los demás y toma en consideración igual también las opiniones de los demás. O sea, no es que siempre tiene la razón, sino que toma en cuenta también lo que opina su equipo. Ujú. Ok, muy bien, muchas gracias. Y bueno, esta es la palabra la pregunta que les hacía. Muy interesante, busqué cuáles eran las primeras imágenes que Google me tiraba sobre qué es un líder. Y si observamos, la primera muestra a una persona sobresaliendo, ¿verdad? Una persona que, que, que parece ser como el centro de todo. En la segunda imagen vemos a una persona a una altura mayor que el resto. Eh, lo creamos o no, la psicología aquí juega siempre un papel muy importante ante la posición de las personas. Entonces, por eso es que muchas veces se recomienda que cuando hablamos con niños podamos bajarnos, porque si no, se percibe ese sentido de autoridad. Si vemos la tercera imagen, es una persona como que va adelante, y en la cuarta imagen, alguien que va como guiando, mostrando el camino. Y realmente, pues el concepto de liderazgo que uno suele escuchar va por ahí. Estuve buscando igual definiciones sobre liderazgo. Dice la palabra líder
proviene del inglés leader. Se define a los líderes como personas capaces de guiar e influir a otras personas o grupos de personas, y que éstas además lo reconozcan como tal. En el diccionario dice es una persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad, o una persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, especialmente una competición deportiva. Y del inglés leader es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo. Para que su liderazgo sea efectivo, el resto de los integrantes debe reconocer sus capacidades. Me llama mucho la atención estas definiciones, y una de las cosas que hablaba con mi esposo en el proceso de preparar esto es que siempre pensamos, o casi siempre pensamos en líder como una persona que es sumamente extrovertida. No sé si ustedes también lo ven así. Una persona extrovertida que siempre está hablando con todo el mundo, que siempre está jalando a todo el mundo. Pero me surge la pregunta en el proceso si realmente eso es un líder. Y entonces, ¿quién es un líder o un modelo de un líder para nosotros como creyentes? Jesús debe ser para los cristianos nuestro máximo ejemplo de liderazgo. Y eso yo creo que ninguno de nosotros lo pone en duda, ¿verdad? Ahora, cuando pensamos en Jesús, realmente lo vemos así como el, el, el más famoso y conocido de su barrio, jalando gente por todo lado, o cómo fue Jesús, qué características tenía Jesús, cómo era él. Eh, y bueno, algunas que encontré sobre cómo fue el liderazgo de Jesús es que se basó en humildad. Fue un líder siervo, y fue siervo hasta el último momento, ¿verdad? Al punto de morir, y morir en cruz, que fue una de las muertes más horribles, más eh, terribles en el momento, porque era también un tema social muy fuerte. O sea, quien moría en cruz era una persona considerada realmente mala, realmente terrible a la sociedad. Y él fue capaz de ser humilde y de ser siervo hasta este punto. Nunca promovió su imagen, no andaba ahí buscando caerle bien a todos, no andaba ahí ganándose a todos los fariseos, ¿verdad? Y a todos los sacerdotes, y queriendo ser el más popular. Su mayor motivación era estar con la gente, con las viudas, con la samaritana, una mujer que no era considerada digna, y él pasó tiempo con ella, con pescadores que también socialmente no eran eh, las mejores personas, ¿verdad? Cobradores de impuestos, etcétera. Y su mensaje y su estilo de vida eran totalmente coherentes. No hizo acepción de personas. Jesús era lo que decía que era. Y lo que él decía que había que hacer, él lo modelaba primero. Y nunca hizo acepción de personas. Ahora yo quiero que usted piense en una persona que, que es considerada, que sea así, digamos, en un ambiente conocido, por ejemplo, de su iglesia, que es considerada un líder y como el modelo, el que todo el mundo quiere ser como él. Y quisiera que piensen si realmente esa persona cumple con, con estas características de liderazgo de Jesús. Y voy a este punto por una razón. Nosotros, el ministerio que hemos desarrollado normalmente ha sido hacia niños y jóvenes. Y hemos también desarrollado por periodos cortos el pastorado en jóvenes en diferentes iglesias. Entonces,
bueno, nos han pedido ser pastores por un periodo de tiempo mientras la iglesia prepara a alguien o así, y hemos estado en diferentes iglesias trabajando con esta población. Y me ha llamado mucho la atención que muchas veces quien se considera líderes para poder continuar estos procesos o para poder trabajar con estos muchachos suelen ser chicos que en su gran mayoría no son humildes, que en su gran mayoría promueven su imagen, quieren ser los llamativos, que en su gran mayoría generan relaciones muy superficiales. No hay esa relación cercana con la gente o solamente con los más populares se juntan, pero con los que tienen alguna diferencia o con los que son sumamente tímidos o cosas así, los dejan de lado. Muchachos que muchas veces aparentan un montón de cosas, pero que se vuelve evidente que su vida y su relación con Cristo no es tan cercana. Y muchachos que no son inclusivos. Y no este tema inclusivo que hay ahorita, ¿verdad? Actualmente con el tema de género, sino ser inclusivos con todos. O sea, si tenemos un chico que es sumamente tímido, él debe ser incluido. Si tenemos un chico con una discapacidad, él debe ser incluido. Debemos hacerlo sentir parte de la comunidad cristiana que somos. Y entonces, yo no sé si les ha pasado a ustedes o si solo yo conozco ese tipo de pecadores, pero muchos de los líderes que yo conozco son como lo que describí, no tienen ese reflejo de Jesús. Y entonces me surge la pregunta si realmente como iglesia tomamos a Jesús como un modelo de líder o si la sociedad ha penetrado de tal forma en nuestra mente y en nuestras iglesias que consideramos un líder a esa persona que jala gente, que es popular y que parece en cierta forma generarnos beneficios, pero que realmente no es el modelo que Jesús nos dejó. Entonces, si realmente nuestro interés hoy es aprender cómo, cómo reclutar líderes, cómo entrenar líderes, tenemos que ser nosotros los primeros que hacemos un cambio aquí en nuestra mente sobre lo que realmente significa un líder. Eh, He tenido la experiencia de conocer personas que lo que diríamos aquí no tienen pinta de nada y acompañándolos y guiándolos han llegado a ser personas que han hecho ministerios maravillosos porque alguien reconoció en ellos un liderazgo como el de Jesús. No eran los que mejor hablaban, no eran los más populares, pero su corazón era el correcto. Su corazón anhelaba realmente ser como Jesús y eso hace que sea un liderazgo que realmente valga la pena y el que valga la pena invertir. Eh, entonces, bueno, pensando en Jesús y en quién fue Él, hay un pasaje en Filipenses que nos habla de cómo fue Jesús. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas veces es algo muy lamentable, las iglesias se han vuelto, no todas por supuesto, pero muchas, eh, manipuladoras al punto de exigir en la gente cosas que no pueden dar. Eso no es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiéndole a la gente que abandone a su familia y que pase en la iglesia metida 24 horas. Estamos pidiendo gente que sea siervo, que sean siervos, eh,
que entiendan que el servicio al Señor implica renuncia, que entiendan que el servicio al Señor implica entregarse por los demás y que sean capaces de ser formados en ese proceso. Una de las cosas que un día hablaba con un amigo de la Carpio, yo le decía, yo creo que lo que más me gusta de ser cristiana es saber que nunca estoy lista, que nunca estoy preparada, porque cuando hay algo en mi vida con lo que estoy luchando y logro superarlo y ya me siento como, ahora estoy cerca de la perfección, encuentro una cosa nueva, horrible en mí que el Señor quiere transformar y lo vuelve a transformar y paso, a veces soy muy cabezona y paso hasta 2 años luchando con eso y cuando lo logro viene y vuelvo al punto de, qué bueno, estoy siendo muy buena cristiana y ¡pum! Viene una nueva. Y ese también sucede con el liderazgo. No hay líder perfecto, no lo hay. El pastor que usted más admira, el misionero que usted más admira, ese no es perfecto. Su liderazgo también tiene que ser trabajado, su liderazgo también tiene que ser moldeado porque ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección. Y es importante que el líder entienda que no es el líder perfecto y que debe ser transformado y que debe ser moldeado y que se permita que las personas que son su autoridad puedan trabajar con ellos en ese proceso de moldearlos, de saber que no sabemos todo. Como les decía, yo tengo 34 años y ya la brecha generacional me pega un montón trabajando con jóvenes. Ya me pega un montón, ya hay un montón de dichos que tengo que preguntar qué significan porque me perdí, a pesar de que he trabajado con jóvenes tanto tiempo. Y son los líderes jóvenes que están a mi alrededor los que me pueden ayudar en ese proceso. Entonces me entiendo como una persona que necesita formarme en cosas inclusive tan simples como los dichos o como los programas o como la moda o como, yo no sé si las chicas cercanas que ustedes conocen tienen ese nuevo gusto raro por estos coreanitos que cantan, ¿verdad? Y que es la moda ahora, los grupos de pop coreanos, el K-pop se llama, y que uno dice como, ¿cómo les gusta eso, verdad? Bueno, uno también está en ese proceso constante de aprender y de adaptarse. Y si reclutamos líderes, tenemos que buscar en ellos este tipo de características, que sea gente capaz de aprender, capaz de escuchar, capaz de quererse formar. Ok, entonces vamos a este punto. ¿Cómo hago, ya que sé cuáles son las características que debe tener un líder basadas en Jesús? ¿Cómo hago yo para reclutar líderes? ¿Cómo puedo, entre todas las personas de mi iglesia o entre todas las personas de mi ministerio, buscar las personas que pueden llegar a ser esos líderes potenciales? No todo el que quiere ser líder debe ser líder. Y no todo el que, el que no quiere ser líder deberíamos dejarlo en esa comodidad. Hay personas que no quieren ser líderes, pero que si los acompañamos, los potenciamos, son una bomba que puede hacer transformaciones increíbles en el ministerio. Son personas que tal vez por su formación, por su personalidad, por sus características de crianza, por un montón de cosas, no se atreven. Y es importante ahí que nosotros busquemos aún los que no quieren ser y no nos dejemos llevar solo por los que sí quieren ser, sino que pensemos en todos esos que no, porque ahí puede haber gente increíble. Yo soy una persona sumamente extrovertida, así sumamente extrovertida, de las que va en el bus y habló con la persona a la par y está en la fila del banco y le habló con la del frente y le habló la de atrás y entró al baño y saludó a todo el mundo y le sonrió a todo el mundo.
esa soy yo. Y mi esposo es, en ambientes nuevos, una persona sumamente introvertida. Es lo contrario, ¿verdad? Entonces él puede entrar a un banco y estar 5 horas ahí y no necesitar hacer conversación con nadie, pero alguien años atrás le vio el potencial y alguien años atrás invirtió en él y por eso ha desarrollado el ministerio que él desarrolla. Y cuando yo pienso en cómo es su personalidad, probablemente no sería en un espacio nuevo la persona a la que todo el mundo escogería. Probablemente me escogerían a mí porque yo soy la que habla y habla y habla como Lora. Pero no por eso significa que yo pueda ser mejor que él. No por eso mi corazón esté en el lugar correcto. No por eso me parezca a Jesús. Y es una de las cosas que tenemos que estar siempre muy pendientes. Que si hay gente que sí, que jala gente, que es muy influyente con otros, pero no por eso tenemos que guiarnos en escoger a esa persona, sino, por supuesto, con la sabiduría que el Espíritu Santo nos da, reconocer en las personas quién tiene un corazón que realmente se parece al de Jesús, que realmente sigue a Jesús e invertirnos en estas personas. Entonces, bueno, ¿cómo me escuchan? Sí, clarito, clarito, clarito. Fue que se acabó la reunión o algo así, que me quedé ahí como patinando. Y quedó como pegado, se reinició. Ok, ok. Creo que fue Manu que se nos fue. Voy a dar un minuto para ver. Nos fue. Bueno, ahí está. Creo que ya estamos todos de nuevo. Voy a nuevamente ponerla. Ok. ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve bien. Bueno, voy a releer el versículo porque no sé en qué momento se nos fue. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Y eso realmente es algo que nos tiene que sonar. El convertirnos en líder de la iglesia es una posición honorable. No, ¿cómo se llama? No es cualquier cosa, no es ser parte de cualquier cosa, es una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan.
Pues si un hombre no puede dirigir desde su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Pues por supuesto yo creo que hay requisitos que no todos los van a cumplir, pero vuelvo al punto. Necesitamos personas que tengan un corazón que realmente quiera ser como el corazón de Jesús. Cuando pensamos en David y por qué Dios lo escogió, él dice que David tiene un corazón como el suyo, ¿verdad? Busque David en su iglesia, que sean personas que realmente amen al Señor, que realmente quieran ser como el Señor y que se entiendan en ese proceso de constante crecimiento, de aprendizaje. El segundo punto es adopte una posición de búsqueda, en especial en el tema pastoral. Como les decía ahora, hay muchos que no quieren ser líderes, pero que son gente con gran capacidad. Obsérvelos, observe cómo interactúan, observe cómo se relacionan con otros, observe cuáles son sus prioridades y puede ser que encuentre gente que pueda hacer un trabajo increíble y que si no es por observación, nunca van a llegar al liderazgo. Entonces, esté muy pendiente y mencionaba esto que especialmente en el tema pastoral, piense cuántos jóvenes entre 20 y 30 años usted conoce que quieren ser pastores. Tal vez ninguno, o tal vez muy pocos. ¿Qué va a pasar con la iglesia en 20, en 30 años? Cuando yo pienso en la mayoría de pastores que yo conozco actualmente, todos andan de 50 para arriba. ¿Cuántos años? Ya le doy la palabra. ¿Cuántos años funcionales en el ministerio tendrán? ¿Y qué va a pasar después? ¿Quiénes van a continuar ese legado? Busque, observe, invierta en jóvenes que puedan asumir el pastorado. Y no precisamente en su iglesia, puede ser en otras comunidades cristianas que se levantarán o que ya existen, pero invierta en esos hombres y mujeres que puedan asumir el pastorado, porque si no, ¿qué va a pasar? Nos va a pasar las mismas de Europa, que hay muy pocas iglesias cristianas porque nadie quiere ser pastor. Sí, hermano, le escuchamos. Sí, ha sido hasta aquí una buena enseñanza y usted tiene razón con lo que apuntaba al principio cuando usted habla de liderazgo. Para empezar por ahí, tenemos que primero pensar qué tipo de liderazgo, porque no solamente un liderazgo, son tipos de liderazgo. Y usted apuntaba muy bien, el liderazgo que quiere figurar, y creo que ese es el que más predomina lamentablemente dentro de las iglesias. Es aquel, comillas, ministro o servidor o anciano o diácono, como usted quiera ponerle, que hace las cosas y pareciera estar ahí Dios o el Señor siguiendo ellos el ejemplo, pero uno lo ve al final y al cabo que es síganme a mí, véanme a mí y vean lo que yo hago, porque siempre sale a relucir. Es que no soy psicólogo, pero algo hemos visto que tiene el ser humano es que por más que quiera engañar, siempre va a relucir lo que hay dentro de. Y bien lo dice la escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Y no solo eso, sino las actitudes y las acciones. Uno ve cuando alguien hace algo para sin ser notorio, y otros cuando, véanme, aquí estoy. Mire, es evidente, es que es pero tan evidente que no hace falta ser muy estudioso para entenderlo y verlo. Solamente que desgraciadamente en la iglesia muchos no quieren, si lo ven, entonces tienen comillas, vuelvo a hablar, no juzguemos para no ser juzgados, cuando la misma Biblia me manda a juzgar, que ese es un tema muy bonito, porque la gente dice que es cierto, la Biblia dice con la medida que juzgamos seremos juzgados y un tanto más,
pero hay que tener cuidado con qué se está refiriendo a eso. Y la gente dice que no hay que juzgar, y yo veo una Biblia que más bien todo lo contrario, me manda a juzgar. Pero bueno, y volviendo a lo que usted decía con esa última pregunta, qué interesante, porque cuando yo estaba más muchacho, yo no conocía al Señor, ni nací en el Evangelio pequeño, hubiese sido algo ideal, pero no fue así. Pero yo recuerdo que tiempos atrás los pastores incitaban a la gente a que fueran pastores, y yo escuchaba a los muchachos, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor. Ahora no, ahora predominan dos cosas. La iglesia tiene dos grandes parásitos, y no lo digo porque el término no está en la Biblia, y es el profetitis y apostolitis. Todos quieren ser profetas, todos quieren ser apóstoles, y ni siquiera tienen que cada una de esas definiciones y el pago del precio de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que es duro entenderlo, y lo que usted dice de verdad lo hace uno meditar. Hace un tiempo atrás estábamos dando un instituto y estábamos hablando con un joven, se me ocurrió hablar con un joven, hijo de un pastor, y le digo, ¿qué carga? Le digo, usted nos está ayudando y todo, usted seguro que cuando ya usted esté más grande va a servir al Señor. Y me dice, yo nunca voy a ser pastor. Y me quedé pensando, y yo dije, ¿por qué no va a ser pastor? Yo puedo servir, yo puedo ayudar y todo, pero pastor no. Y hay dos cosas quizás que uno ve, y es las constantes quejas de los pastores con respecto a la grey. Y la otra es que hay pastores que no se están encargando de dejar sus Timoteos, sus Titos. Hay pastores que se les olvidó que un Eliseo tenía un Elías, un Elías tenía un Eliseo, que un Pablo tenía un Tito, un Timoteo, y lamentablemente ahora hasta hay un celo ministerial. Usted ponía algo aquí muy bonito, y era del riesgo en una de las láminas anteriores, de que aunque servir sea como un riesgo para dejar a otros, hay ahora una situación, y es que hay como un celo pastoral o ministerial donde les da miedo que se les serruche el piso, como decimos aquí en Costa Rica. Se les olvida que un pastor o un ministro que levante ministerios, Dios mío, se hace más fuerte. Pero no, ahora no pasa así, sino que hay un temor, hay un miedo a que se levanten, ojalá hasta con mayor fuerza. Yo diría, qué bueno esto sería que un pastor levante pastores que sobrepasen a él. Entonces dirían, este es un buen líder. Usted lo apuntaba muy bien. ¿Qué tipo de líder? Usted hablaba de su esposo, y bueno, me identificaba porque yo no soy muy sociable, pero me meto a veces de pelotero. Cuando ya me dan rienda suelta, no me paran, hasta la cocina me meto. Pero en la primera entrada no soy así. Es más, yo tengo unos hermanos aquí en la iglesia que yo los veo y ando con ellos, mire, saludan hasta al perro que anda en el barrio. Yo que vivo en el barrio, si acaso uno que otro vecino, que ellos me saludan a mí y yo respondo al saludo. Pero yo digo, bueno, usted tenía mucha razón. El hecho de que se jale gente, el hecho de que tenga cierta verborrea o cierta carisma, eso no lo convierte en un líder. Tiene usted toda la razón. El ejemplo a veces de la persona más callada, Dios mío, eso es como habla 1000 palabras de los que uno tuvo que estar hablando, porque yo lo he visto, lo he vivido, he visto personas que uno dice, ¿cómo esta persona tan callada? Y que cuando habló, Dios, 3 palabras y fue ciencia, pura ciencia, mientras que otros hablaron 500 palabras y no dijeron nada. Y yo dije, Dios, qué tremendo que de verdad la gracia de Dios se ve en eso. Usted tiene razón, es muy doloroso que va a pasar en unos años siguientes, porque si usted ve, ahorita jóvenes pastores no hay, y no quieren. ¿Por qué? Porque se ha malversado el ministerio pastoral. Sí, es un trabajo duro, yo no quito eso, yo no soy pastor, pero hemos trabajado junto a pastores, hemos escuchado las quejas de algunos pastores, y bueno, no es fácil. Yo pienso que una de las camisas más grandes y las más difíciles de llevar es el pastorado. No es tanto el profeta, no tanto el apóstol, no tanto el evangelista, no, es el pastorado, porque el pastor se acostó con el problema, se levantó con el problema y sigue con el problema. El profeta no, lanzó una palabra y ve a ver cómo se le encarga el pastor para aclarar ese enredo que hizo. El evangelista tiró la red, trajo las ovejitas y toma a ver qué hace con lo que le dejo ahí.
quien se come el problema, si lo queremos ver de esta manera, a lo tico, es el pastor. Pero también se ha malversado. Hay pastores que lamentablemente no saben escuchar el consejo. Y está en la Biblia, eso es lo peor. Uno ve, por ejemplo, y perdone que hable tanto, usted ve a Moisés, está juntamente con los ancianos, con los príncipes, y Moisés no se da cuenta cuando entra un hombre con una impía, que eso es en el momento en que aquel falso profeta trata de Israel, y hay una plaga y están muriendo. Y es que están entrando en relaciones con las mujeres de los pueblos paganos. Y es tremendo ver que entra un príncipe, un joven príncipe con una mujer a tener relaciones detrás. Y entró delante de Moisés, de los ancianos, de los príncipes, y nadie dijo nada. Pero Fines, nieto de Aarón, tomó un dardo, lo siguió y los clavó donde estaban teniendo relaciones. Entonces le dice Dios a Moisés: por el celo de Fines, yo no destruyo a Israel. Tú no se pone a pensar, a ver, ¿qué pasó ahí? Si el líder era Moisés. ¿Será que Dios excluyó a Moisés como líder? No, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Pero resulta que el líder en ese momento estaba con otras cosas y no vio lo que estaba pasando. ¿Qué nos enseña esto? Que un líder necesita a alguien que le esté ayudando. Pero resulta que ahora hay líderes que quieren que le ayuden, pero solo lo que él dice, y a la manera que él dice y como él dice. O ella dice, porque ahora es ellos también. Entonces, no hay un líder que acate el consejo de alguien. No, porque yo soy el líder principal. No, Dios me llamó a mí. Yo soy el líder que Dios me puso aquí. Y no, no es así. Y uno lo ve con Moisés. Clarito, clarito lo ve allí. Vemos a Josué. Dice que se reunió con los príncipes y todo y no consultaron a Jehová cuando hicieron pacto con el pueblo enemigo, y después los ven que los engañaron con ropas viejas, con pan añejo y enmohecido y de zapatos rotos. Y cuando ellos cruzan a la ciudad, ven a aquellos engañadores que eran los vecinos y ya habían hecho pacto sin consultar a Jehová. ¿Quién estuvo ahí en la visión? Ninguno, ni el líder. Contrastado con lo que pasó con Fines en Moisés. Entonces vemos que el liderazgo, usted tiene mucha razón, el liderazgo tiene sus diferencias, porque puede ser que alguien tenga todo un carisma, todo un currículo, pero no está haciendo el liderazgo que Jesús quiere. Y ahora lamentablemente se da que el liderazgo es sígame a mí, cuando Jesús dijo poniendo los ojos sobre el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Gracias, hermano. Gracias a usted por esta intervención. Definitivamente necesitamos invertir en levantar nuevos líderes y levantar nuevos pastores, porque si no, la iglesia va a morir y vamos a terminar como otros países que ya son ejemplo de cómo las iglesias se convirtieron en museos y perdieron su finalidad. Bueno, el tercer punto es promueva confianza y dé oportunidades de servicio. ¿En cuántas iglesias no predica nadie más que sea el pastor, por ejemplo? Y sí, hay que tener celo de la palabra, y sí, es totalmente cierto, pero entonces acompañe a la persona que va a predicar, pídale cuentas sobre lo que va a enseñar y todo, pero promueva que hayan otras personas. ¿Por qué? Porque liderar el ministerio, y es algo que como líderes tenemos que entender, y yo tengo que confesar que me tomó mucho tiempo entenderlo. El ministerio no es mío, el ministerio es del Señor. Y si yo me muero hoy, ¿qué va a pasar con el ministerio? Si el pastor de su iglesia fallece hoy, ¿qué va a pasar con la iglesia? Hace unos años, bueno, nosotros servimos, nos invitaron a servir un tiempo como líderes de jóvenes en una iglesia donde no habían niños. Y fue cuando supimos, bueno, trabajamos ahí como 2 años, luego supimos que yo estaba embarazada. Entonces tomamos la decisión de hablar con los pastores y entregar el ministerio, porque queríamos criar a nuestro hijo en una iglesia donde hubiera niños, porque yo me crié en una iglesia y mis amigos cristianos influenciaron mi vida, influenciaron muchas cosas, y yo creo realmente que el mejor lugar para crear un hijo es rodeado de otros cristianos y de otras personas que puedan ser positivas a su vida. Entonces decidimos movernos de iglesia
encontramos una iglesia que les puedo decir que ha sido el pastor más increíble que he conocido en mi vida. Un hombre con un corazón de amor, de servicio, preocupado por su gente. Él falleció un martes y justo el viernes anterior había venido a visitarnos y a cenar con nosotros. Y fue muy interesante cuando él fallece inesperadamente en un partido de fútbol con sus hijos. Y cuando empezamos todos en la iglesia a compartir sobre cómo había sido o lo difícil que había sido para cada uno de nosotros, fue muy interesante que todos hablaban y decían, es que hace 2 semanas Freddy me visitó, es que hace 3 semanas Freddy me invitó a comer, es que hace 5 días Freddy me llamó y estuvo pendiente sobre, o sea, él se invertía montones en la gente. Y realmente fue muy duro para la congregación su muerte. Era una congregación bastante reciente, él había levantado varias congregaciones, las entregaba a nuevos líderes y esta era una congregación nueva. Pero él había estado formando a un muchacho, y a un muchacho del mismo que todos hubiéramos vuelto a ver y dicho, este no tiene la pinta, ¿verdad? Y han pasado 4 años y la congregación está de pie y el muchacho sigue siendo el pastor de la congregación. Nosotros, bueno, nos movimos nuevamente a otra iglesia que para tomar igual un liderazgo de los jóvenes hace 3 años. Pero ellos siguen siendo nuestros amigos, siguen siendo gente que apreciamos montones. Y es eso, ese proceso de invertirse en la gente para que si un día usted falta, haya quien pueda continuar. El ministerio no debe morir con usted. Usted debe ofrecer oportunidades de servicio a la gente para que sepan cómo ministrar cuando usted no esté. Y bueno, delegue responsabilidades, aun cuando esto implique pagar un precio. Yo suelo ejemplificar cosas con la maternidad. A mí me encanta tratar de dejar a mi hijo ser al mayor, en eso, que es el de 6 años, pero es un precio caro el que hay que pagar, porque él quiere barrer la casa y yo sé que no la va a barrer como yo la quiero barrer, pero si yo no lo dejo, no va a aprender. Él le encanta meterse en la cocina a cocinar conmigo y le encanta hacer pancakes y darle la vuelta, y cuando lo hace un reguero por toda la cocina, queda el sartén, la olla, todo quedó lleno de la mezcla de panqueques, pero si yo no lo dejo nunca va a aprender. Entonces ahora pensemos esto en el ministerio. Cuando delegamos, la gente no va a hacer las cosas como nosotros las hacemos, y está bien. Ellos van a tener su propia forma de hacerlo. Puedo modelar, puedo enseñar, pero la gente tiene su propia forma de hacerlo. Y yo tengo que pagar un precio y tengo que ser humilde al soltar eso y dejar que la persona pueda ser en el ministerio, que el Señor le mueva a ministrar de la forma en la que el Señor quiere hacerlo. No la que yo quiero que sea, no como yo quiero que sea, así puedo guiar, pero tengo que soltar, tengo que ser humilde y soltar un poco para que la persona lo haga. ¿Ok? Entonces, bueno, me dijeron que normalmente tenemos como 2 sesiones y que hay como un tiempo de preguntas. No sé, Manu, si nos guía en eso. Yo tengo aquí una pregunta que podemos trabajar, pero no sé cómo hace el proceso de la separación del grupo, cómo es. Sí, los separamos en grupos pequeños y ahí pueden pues compartir, les damos 10 minutos para compartir y dialogar con lo que es la pregunta. Entonces, si tú quieres, lanza la pregunta y yo ya hago los grupos y los hago aleatorios, entonces
Nadie sabe con quién queda. Ok, ok. Bueno, son dos preguntas que van como relacionadas. La primera es ¿por qué es importante a la hora de escoger un líder la aptitud, o perdón, ¿qué es más importante a la hora de escoger un líder? ¿La aptitud o la actitud? Entiéndase, aptitud es eso, una persona que tiene, que se le sale por los poros lo que la sociedad llamaría liderazgo, eh, y la actitud es una persona que decide tener el corazón de Jesús, que tiene una actitud correcta. Y explique su respuesta. Y a partir de ahí, piense en los 12 discípulos de Jesús. Si usted tuviera que escoger de ellos un líder para su equipo, ¿cuál sería y por qué? Y sí me gustaría que al regresar, digamos, del tiempo, puedan en algo muy sencillo, muy corto, unos 2, 3 minutos, respondernos uno de los representantes del grupo sobre la pregunta y quién específicamente fue el líder de los discípulos que escogerían. Si quieres, repite la pregunta una vez más y los Okay. mando a los grupos. Bueno, no sé si las dejo ahí en la pantalla o... Es que en los grupos pequeños ya no Se se cierra. vería Ok, ok. ¿Qué es más importante a la hora de escoger un líder? ¿La aptitud o la actitud? Y por favor explique su respuesta. Y Perdón, la segunda, podrían tomarle foto a la pantalla y así les queda la sí, pregunta. Y otra cosita, Mao, tal vez si graban la charla para que después nos la hagan llegar a todos. ya se está grabando. Excelente. y la segunda, piensa en los 12 discípulos de Jesús. Si usted tuviera que escoger de ellos un líder para su equipo, ¿y por qué? Listo, entonces vamos a los grupos pequeños.
predomina el tener buena aptitud, buena actitud. Veíamos una de las actitudes que Jesús tenía o tuvo, que era de siervo, es una buena actitud, ¿verdad? Puede ser alguien que sea muy apto para hacer algo, pero si no tiene el corazón de siervo, de nada sirve. Otra de las características de las que Jesús tuvo, que era que es humilde o fue humilde. Entonces, si alguien no tiene la actitud de humildad, de nada sirve que pueda ser muy apto para hacer muchas cosas o así, pero es necesario que tenga más actitud que aptitud. Con la actitud del Señor ya después se va a encargar de hacerlo apto para hacer algo. Pero una persona, si no tiene buena aptitud, Dios no lo puede usar o hacer alguna cosa porque no tiene buena actitud, diría uno. Y entre los 12 discípulos coincidimos, hermano Juan Félix y yo, que quisiéramos tener en nuestro equipo a Juan. Salud. Que quisiéramos tener a Juan, y estábamos hablando que Juan fue una persona, al menos en los evangelios, que tuvo unas actitudes muy, muy feas, ¿verdad? Como cuando tenían que pasar por Samaria y Juan dijo que tenían que, como no los dejaron pasar por Samaria, Señor, haz que descienda fuego y los consuma, ¿verdad? Esa no es una actitud de un buen cristiano, ¿verdad? Pero sí tuvo un corazón muy moldeable, ¿verdad? Entonces, entre los discípulos, y estábamos conversando también que a Juan le decían los hijos del trueno. Creo que Juan, y no me acuerdo cuál era el otro hermano, que les decían los hijos del trueno, pero vemos a Juan ya después moldeado, diríamos nosotros, ¿verdad? Moldeado por el Señor, que llegó a escribir las cartas de Juan, ¿verdad? El apóstol del amor, que a veces le decimos. Pero además de eso, la perspectiva que tuvo Juan al escribir los evangelios fue muy diferente a la que tuvieron los demás 3 evangelios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vio Juan el Bautista a Jesús? Por su cercanía que tuvo más, digo yo, relación, ¿verdad? Con Jesús, que vio a Jesús de una manera diferente, que podemos leer el libro de San Juan y es diferente a todos los demás libros, evangelios. Entonces, en nuestro equipo coincidimos en que queríamos tener a Juan, porque era una persona muy moldeable. Diríamos nosotros, tenía buena actitud. De acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno. ¿El otro equipo? El otro equipo, no sé quiénes eran. Bueno, buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Éramos Manuel y la hermana Esmeraldita, pero no la veo. Yo creo que no pudo ingresar. Bueno, en la primera pregunta que tenía que ver con la aptitud y la actitud, yo creo que estábamos de acuerdo en que es más importante tener la actitud que la aptitud, aunque es necesario tener la actitud, ¿verdad? Una persona apta para ejercer una función X es muy, muy necesario, pero no todas tienen la actitud. Puede ser que tenga la aptitud, puede ser una persona profesional en lo que hace, pero ya en lo que es la parte espiritual, tal vez no tiene la actitud. Muchas veces en el liderazgo se prueba el carácter, el temperamento del siervo y respondemos ante una actitud que tal vez no es la correcta. Entonces, sin embargo, creemos que es necesario ese equilibrio, mantener equilibrio, la aptitud, porque la aptitud tiene que ver con el llamado al servicio del Señor en la obra. Y Pablo lo dijo muy bien, que creo que fue a Timoteo, que buscara siervos aptos. Creo que dijo algo así, ¿verdad? Me parece que dijo a Timoteo, que fueran aptos. Entonces, tiene que ver con el llamado. Entonces era importante mantener ese equilibrio. Eso fue lo que, ¿verdad? ¿Verdad, Manuel? Después en la segunda pregunta era el discípulo, ¿verdad? Sí, estábamos también, bueno, Manuel se inclinó por Pedro, le encantó el temperamento de Pedro, ¿verdad? Que él era muy extrovertido,
un hombre muy fiel a Dios, muy leal al maestro. Sin embargo, su humanidad salió a florecer y en algunos momentos le negó, ¿verdad? Y su carácter, su actitud lo delató, porque quizás no pudo ser una persona que se sujetó tal vez ante algunas situaciones y su carácter lo delató. A mí me gusta el apóstol Juan. Yo me inclino más hacia Juan. Yo leo el Evangelio de Juan y veo cómo Juan presenta a Jesús. Y para presentar a Jesús, esa parte de divinidad tuvo que estar tan, pero tan cerca del Maestro, pero tan dentro de él, para poder decir esas palabras, para poder conocerlo, porque da a conocer lo que es la esencia de Jesús, que es el Dios vivo. Y para que una persona tenga tal revelación, hermanos, imagínense el tiempo que tuvo que haber pasado Juan con Jesús, las horas. Sí, era el discípulo amado. Sí, fue un hombre también con su temperamento enérgico que quiso que cayera fuego del cielo. Sin embargo, lo vemos en las epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, y todavía el Apocalipsis, Dios le concede a Juan, el único discípulo, el apóstol, le concede ver la revelación de Jesucristo. O sea, lo que iba a venir, Jesucristo en su gloria, en toda esa manifestación, ¿verdad? Gloriosa. Entonces, yo digo, para poder tener ese privilegio, hermanos, yo digo, qué corazón de Juan, qué hombre más fiel al maestro, de verdad. Entonces, sí, hubo ahí como un empate, ¿verdad? Entre Pedrito y Juan, porque se necesita ser como Pedro en algunos momentos, pero también tenemos que tener esa humildad y ese amor, esa mansedumbre de Juan, porque no solamente todo es así efervescente, ¿verdad? Como Pedrito, también ocupamos mantener ese equilibrio, ¿verdad? Bien balanceado en el ministerio. Muy bien, muchísimas gracias por compartir. Ahora, si ustedes se toparan con Pedro y con Juan en el momento en el que Jesús los llamó, ¿los habría escogido ustedes como líderes? Otra vez, un poquito más alto. Sí, a ver, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Si ustedes se toparan con Pedro y con Juan al inicio del ministerio, cuando Jesús los llama, ¿los habrían escogido ustedes como líderes de sus iglesias? Yo no. No, yo creo que no, porque nosotros vemos lo que está afuera, lo externo, sus actitudes, ¿verdad? Ajá. Pero Dios está viendo el corazón de estas personas, como está viendo el corazón suyo, como vio el corazón mío, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero sí, nosotros a veces somos más de vista Ajá. que realmente de lo que el pensamiento de Dios, que es completamente diferente a nosotros. Así es. Y, perdón, ¿alguien? Y decir que eso es lo que le decía a Shirley ahora en el grupo, que no escogería al Pedro de antes, sino al Pedro después de que Jesús se va, porque Pero, definitivamente pero Pedro llegó así después de 3 años de caminar con un líder que lo moldeó, que le modeló, que le guió y que le tuvo la paciencia con las metidas de pata que tenía, ¿verdad? Y ese es el punto al que quería llegar. Perdón, una cosita más, hermana, perdona que le interrumpa. Es más, yo voy más allá. Si yo fuera Dios, yo no escogería a Félix. Sí, cuando uno lo ve desfregado, uno dice, si yo fuera Dios, no me llamo, no me escojo, ¿verdad? Y este era el punto al que quería llegar. Cuando pensamos en esos hombres antes de un proceso, probablemente no los habríamos escogido, pero Jesús los escogió, uno, porque Él conoce el corazón, y dos, porque Él sabía que el producto, después de invertir en ellos, iba a ser maravilloso. Yo sé que ustedes no conocen el corazón de la gente,
pero si usted tiene el Espíritu Santo y puede pedirle al Espíritu Santo la guía para tener sabiduría y escoger. Y puede ser que se equivoque en el camino y todo bien. Jesús no se equivocó al escoger a Judas. Judas era una pieza importante porque Judas tenía un rol en eso. Nosotros no somos Jesús y sí nos vamos a equivocar, ¿verdad? Pero que si el resultado no es el correcto, sea porque la persona no tuvo el corazón correcto, no porque usted no le dio esa oportunidad. Y segundo, me perdí. Me dio un lagunazo. Segundo, estos, digamos, dos que mencionamos, llegaron en un punto a ser líderes que los conocimos hoy, más de 2000 años después. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con uno de los Santiago? Bueno, con Santiago, por ejemplo, que no es el hermano de Jesús. ¿Qué pasó con Bartolomé? ¿Qué pasó con Tomás? ¿Qué pasó con Judas, el hijo de Santiago? No tenemos nada escrito de ellos, pero estoy segura que si Jesús los escogió, fueron hombres que hicieron cosas tan increíbles como Pedro y como Juan, pero sus nombres no han trascendido de la misma manera. Sí sabemos quiénes son, sí sabemos que los llamó, pero no tenemos forma de saber cuál fue su ministerio, hasta dónde trascendieron, pero probablemente fue gente increíble. Y no solo el que trasciende, no solo el que aparece en papeles, es el que hace un ministerio maravilloso. El que trabaja en lo callado, también. Yo, bueno, nosotros trabajamos como misioneros con una organización que se llama Cristo para la Ciudad. Y en la Carpio somos varios ministerios. Uno de esos se llama Renuevos, que es donde mi esposo y yo somos líderes. Pero ahí, digamos, la cabeza de los ministerios en Carpio son dos mujeres misioneras que tienen ya 75 y 74 años. Una es estadounidense, que desde que se graduó de la universidad, o sea, a los 23 más o menos, vive en Costa Rica. Trabajó en Río Naranjo. Ella viajó en todos esos pueblos cuando no había, hace 50 el resto de años, cuando no había nada del seguro social por ahí. Viajó de pueblo en pueblo enseñando primeros auxilios. En los pueblos dejando botiquines para si había mordidas de serpiente, que la gente no muriera, y compartiendo el evangelio. Y después trabajó en Pavas. Mi familia conoció al Señor por el ministerio de ellas y ahora trabajan en la Carpio. No figuran en ningún libro de misiones, a pesar de que tienen tantos años de ser misioneras en Costa Rica. He ido a reuniones de en Costa Rica las organizaciones misioneras se reúnen y hablan y hay los misioneros famosos, ¿verdad? Que no dudo de que estén haciendo un buen trabajo. Pero cuando yo pienso en esas dos mujeres, yo veo a Jesús. Y a mí me conmueven de una manera que no les puedo decir. Ellas son el reflejo de Jesús y no figuran en ningún lado. Nadie sabe los sacrificios que hacen, ni siquiera la dirección de la organización de Cristo para la Ciudad sabe los sacrificios que ellas han hecho por muchas personas. Mi familia era muy pobre y yo estudié porque sacaron de su bolsillo para ayudarle a mis papás a que yo estudiara. Son gente que de veras tiene un corazón como el de Jesús y no trascienden. No trascienden, ni creo que van a trascender porque eso no es lo que ellas quieren. Hace unos 3 meses salió una película, un documental que se grabó en la Carpio
y nos invitaron a la premiera a nosotras, las invitaron a ellas, e invitaron a otros directores de organizaciones en la Carpio, ¿verdad? Ellas fueron el primer ministerio que llegó a la Carpio, cuando Carpio era tierra de nadie, y han trabajado ahí por más de 25 años. Y fue muy interesante porque abrieron el micrófono un momento como para hacer preguntas y dos directoras de dos organizaciones tomaron el micrófono y fue: yo soy tal, la directora de tal, yo soy tal, la directora de tal, y trabajo y hago y esto, ¿verdad? Y ellas nunca se pararon, nunca tomaron el micrófono, nunca hablaron. Y yo le comentaba a mi mamá y yo le decía: es increíble cómo en el silencio también me enseñan. En el silencio también son mis maestras. Y fue muy curioso porque una de ellas dijo: yo tengo 15 años de estar en la Carpio, y volvió a ver y de reojo estaban ellas y dice: bueno, no tanto como las cristianas, que ellas tienen 25 años. Las cristianas son, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente no trasciende? No son, sus nombres no son importantes en libros, pero son personas que modelan a Jesús, que tocan vidas de cientos de personas. Mi mamá, ellos son 11 hermanos y de estos como 7 viven en Pavas, y todas conocieron al Señor por el trabajo de estas dos mujeres. Y eso significó primos que conocimos al Señor por el trabajo de estas mujeres. Y cuando yo voy a la Carpio, es igual. O sea, usted pregunta en Carpio quiénes son, y toda la gente en Carpio, 45,000 personas, todo el mundo sabe quiénes son por el trabajo que han hecho. Porque nunca cierran una puerta a nadie, porque siempre están ahí, aunque no trasciendan, aunque nunca salen reportajes de ellas, aunque nunca nada. Y, y hablo de ellas primero porque quiero honrarlas como mis líderes, como mujeres que me enseñan, y segundo porque creo que son gente que realmente da un ejemplo maravilloso y que deben conocer que existe gente así. Yo no sé qué hace usted, no sé cuánto ha servido, pero probablemente ha transformado vidas de gente, y tal vez usted tampoco trascienda en nada. Tal vez nunca esté en un libro, tal vez nunca esté mencionado en nada. Con costo, si se acuerdan de decirle las gracias cuando uno ya se murió y ya cuando uno no escucha nada. Pero lo que usted está haciendo puede cambiar vidas. Hace unos días me decía mi esposo y me retó me dice: ¿por qué no organizas algo y salís con ellas, que ha sido como mi segunda mamá? Me decía: ¿por qué no salís con ella a tomar café? Me decía, mi mamá cumplió 60 años la semana pasada, y mi papá cerró el cumpleaños diciéndonos: gracias por todo lo que están haciendo y continúenlo haciendo, ahora que está en vida su mamá, porque ya muertos ya pa' qué. Y mi esposo me retó y me decía: honrela a ella y trate de compartir tiempo con ella, porque estoy seguro de cuánto ella la ama a usted y cuánto usted la ama a ella. Y son cosas que tal vez nadie nunca le va a agradecer a ella, pero usted sí, háganlo. Es su responsabilidad, ¿verdad? Y les reto también a que piensen ustedes en líderes que se han invertido en ustedes y que no trascienden tampoco. Y háganles saber que agradecen lo que han hecho por ustedes. Háganles saber lo valioso que ha sido el hecho de que hayan decidido guiarles, de que hayan decidido equiparles a ustedes en el proceso del servicio. Amén. Sí, Shirley. Amén, Apagó el hermana. micrófono. Qué lindas palabras, hermana. De verdad, muchas gracias por esta enseñanza tan linda. Ha sido una enseñanza muy linda. Y nada más para recordar aquel momento en que los discípulos, llegaron unos discípulos muy gozosos porque habían hecho unas obras grandes, y le dijeron al maestro que venían alegres porque en el nombre de él habían sanado muchos enfermos y venían gozosos.
Y ya, ¿y cuál fue la reacción de Jesús? Jesús le dijo, gócesen y alégresen más bien de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Yo creo que a veces esa parte, ese texto se nos olvida cuando estamos sirviendo al Señor. Queremos ser populares y tener ¿verdad? Un gran renombre. Como usted dice, tal vez nuestro nombre no están en un libro, ¿eh? Pero yo digo que las palabras de Jesús hacen eco hoy a esta enseñanza, de que nos gocemos, de que nos alegremos, de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Yo creo que esa es la moraleja, ¿verdad? De la enseñanza de hoy, hermanos, porque ¿para qué tanta popularidad? ¿Para qué tanto like, tantos deditos así? No, de eso no se trata. Se trata de ser como Jesús, estar en el anonimato, servirles a Jesús desde el anonimato. Y que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, dice Jesús. A veces se nos olvidan las palabras de Él, se nos olvidan, pero muchas gracias, hermana. Muy interesante esta enseñanza. Dios me la bendiga. Amén. A mí me gustaría agregar que esto que compartía Rocío bueno, esas señoras que han trabajado ahí casi que en el anonimato, para muchos. Y es interesante, pero, por ejemplo, a mí me llama la atención como el ministerio de la oración o intercesión en las iglesias. Es un ministerio que no se ve en el púlpito, pero es uno de los más fuertes. Y Amén. conozco muchas señoras que son parte de eso, que ellas oran día a día por oraciones específicas, por la iglesia, por todos los hermanos en la iglesia, y tiene ese ministerio. Y gracias a ella, muchas iglesias hoy en día y ministerios se mantienen en pie. Amén. Y eso es algo chivísimo, digamos, que no se toma en cuenta. Y es antes que no va a aparecer un libro ni nada, pero es igual. Y una frase que me llama mucho la atención es que para mí, y yo siempre le menciono a los muchachos con los que trabajamos aquí, a los equipos, y yo les digo a ellos, siempre ponemos un líder sobre ellos, ¿verdad? Pero yo les digo a ellos, ustedes tienen un líder, pero usted también es responsable de su equipo. Usted también es responsable de lo que pasa en el equipo, de las situaciones, de las decisiones que tomen, usted también es responsable, no solamente el líder. El líder va a dar la cara por ustedes y tiene que dar cuentas por ustedes, pero ustedes también son responsables de que si el equipo va bien o va mal, también es su responsabilidad. Y creo que también muchas veces se nos olvida eso en las iglesias o en los ministerios que estamos, que nosotros también somos responsables en todo, desde el ministerio de intercesión al de la alabanza. Decía un pastor una vez que él empezó con el ministerio de las sillas. Él empezó a ir a la iglesia y él tomó el ministerio de las sillas, acomodar sillas antes del culto. Desde ahí, todos somos responsables. De la hermana que va a limpiar la iglesia el sábado o el viernes en la noche, qué sé yo, para que cuando llega está el piso bonito. Desde ese ministerio, desde el que se encarga de sacar la basura de los baños, todas esas cosas, todos somos responsables en todo lo que hacemos y también, digamos, de ver que la iglesia crezca y que el reino de Dios se siga expandiendo, no solamente del pastor o del líder o del misionero o del evangelista, que es todos tenemos que tomar un rol y ser parte. Y me llama mucho la atención eso que mencionaba Rocío, que muchos no se van a dar cuenta, pero cada uno tenemos que hacer nuestra parte como hijos y siervos de Dios. Así es. Y ahora que mencionas eso, cuando les hablaba de observar, observen quién es el que recoge sillas, quién es el que está dispuesto a hacer ese tipo de cosas, porque esos normalmente son los que tienen el corazón correcto, que se dan cuenta que recoger sillas o que sacar papeles del servicio o que limpiar un piso es parte del ministerio y es parte de lo que el Señor le agrada, ¿verdad? Manu, usted me dice cuánto tiempo tenemos, porque tenía otro pedacito más. O si ya. Sí, podemos Ya terminar a las 4 o Ok, termina lo que tienes que ok. compartir. Voy a volar. Les prometo que voy a volar. No, no como mi pastor que dice, ya voy terminando. Y cuando uno dice, el primer ya voy terminando, todavía quedan 30 minutos.
El segundo ya voy terminando, quedan 20. El tercero quedan 10 y en esos últimos 10 minutos tiene como 5 o ya voy terminando, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Ok. Bueno, en esta parte hablábamos de cómo reclutar líderes. Entonces, bueno, ya que los recluté, ya que los tengo, ¿qué hago? ¿Qué hago con este montón de personas? ¿Cómo los guío? Bueno, primero, desarrolle una relación cercana con ellos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero nada más agüevado que estar en un ministerio donde el líder nunca quiere invertir tiempo en usted. Eso desanima montones. Y cuando uno piensa en Jesús, Jesús invirtió 3 años con 12. Él, si hubiera tenido un tipo de liderazgo humano, habría agarrado las masas, ¿verdad? Y habría tenido seguidores, los 5,000 cada día. Pero ese no fue su propósito. Él escogió 12 para invertirse en ellos y prepararlos por un largo tiempo. Desarrolle cercanía, desarrolle relaciones, salga a comer, invítelos a su casa, tómense un cafecito, haga que esa gente se sienta amada y se sienta parte. Segundo, comparta sus sueños, sueñe con la gente, venda sus sueños de tal forma que la gente quiera soñar con usted y quiera hacerlo igual que usted, ¿verdad? Si en el equipo yo digo, sueño con construir esto acá, o sueño con que vamos a levantar un ministerio con los niños así, venda los sueños de tal forma que la gente sueñe con usted y que al final no sea su sueño, sea el sueño de muchos. Y muchos soñando es muchos trabajando. 3, establezca metas para el crecimiento y sea intencional en esto. ¿Qué quiere usted con esa persona? ¿A dónde la quiere llevar? Porque si no, es hacer y hacer y hacer sin propósito. ¿A dónde quiere colocaros esa persona? Mira, este muchacho yo creo que podría ser un buen líder de jóvenes. En el momento establezca usted metas y cuando ya le esté listo, compártaselas. Pero camine con metas pensando en esa persona. 4, establezca y comunique bien los fundamentos. ¿Qué espero de usted? ¿Qué quiero de usted? ¿Por qué? Porque hay gente que se aburre toda en el proceso, guiando a un nuevo líder, pero usted nunca le dijo cuáles eran sus expectativas sobre esa persona o qué era lo que usted anhelaba. Establezca fundamentos, comunique, hable, sea honesto, sea transparente con esa persona, al punto que esa persona se sienta parte y se motive. 5, valore el trabajo y hágaselo saber. Nosotros hemos hablado mucho, mi esposo y yo, en los últimos meses, sobre cómo las relaciones en las iglesias son algo tan superficial. O sea, llegamos, nos saludamos, terminó el culto, nos fuimos y nos vemos el próximo culto, ¿verdad? Y ya, no. Y la gente nada más le dice, hey, muchas gracias por su trabajo y ya. Hágale sentir a la gente realmente que usted valora el trabajo de ellos. Cree relaciones que realmente sean de peso. ¿Por qué? Porque la sociedad crea relaciones falsas, muy superficiales, donde, ¿cómo está? Ay, estoy bien. Ah, qué dicha. Y estamos repitiendo lo mismo en las iglesias. No entramos realmente a saber cómo está la gente. No nos importa porque no tenemos tiempo, porque tenemos prioridad en otras cosas. Sepa cómo está su gente. Hágale saber que usted agradece el sacrificio que hacen. Porque, a ver, servir implica renuncia, implica sacrificio. Tuve que dejar a mi familia para poder estar aquí. O tuve que hacer eso, o tuve que gastar de mi propia plata para poder estar aquí. Agradézcale a la gente eso que está haciendo. Crea esas relaciones a tal punto que usted sepa cuánto significó el sacrificio de esa persona para estar ahí, o para servir, o para hacer, y valórelo.
y hágaselo saber, que la gente realmente se sienta apreciada, porque si no, la gente va perdiendo la motivación. Y sí, estamos para servir al Señor, pero somos humanos y necesitamos motivación. Cultive el respeto por sus líderes. Y esto lo quiero compartir en dos áreas. Uno, respete usted a sus líderes de tal forma que la gente los vea con respeto también. Leía una historia de un pastor que estaba formando un pastor nuevo y le pasaba haciendo bromas enfrente de la congregación. Y este pastor nuevo le dijo, pastor, ¿cómo quiere usted que la congregación me respete si usted me trata así frente a ellos? Y el pastor tuvo la madurez de darse cuenta que sí, que no estaba haciendo lo correcto. Y no significa que uno no tiene que bromear. Yo soy charlatana al máximo, pero significa que hay que buscar cultivar ese respeto. Y hacia el otro lado que voy es, si usted estableció a una persona en un liderazgo, trabaje de tal forma que ese liderazgo se respete. Si hay una queja sobre ese líder, trabaje esta queja, busque solución respetando al líder. ¿Por qué? Porque sabemos que los seres humanos nos encanta brincarnos el liderazgo, ¿verdad? Entonces haga que su gente respete a este líder. Si el líder se equivocó, acompáñelo en el error, pero que no se pierda ese respeto hacia esa persona. Y como mamá, lo digo, creo que las generaciones actuales han perdido esto. Y uno de mis metas como mamá ha sido guiar a mi hijo a que él entienda la autoridad y la respete. Porque cuando yo pienso en los jóvenes con los que trabajo, entre 15 y 30 años, han perdido este tema del respeto. Entonces, si usted es mamá, si es papá, si es abuelo, le motivo a que piense en esto, en cómo su familia puede guiar a los pequeños en entender la autoridad y aprender a respetar esa autoridad. Y no significa que la autoridad no se equivoque y que no hay que confrontar y que eso tampoco, pero sí entender que la autoridad es puesta por Dios y que si yo quiero brincarme la autoridad, estoy brincándome algo que el Señor puso ahí. El siguiente, dé y reciba retroalimentación. Eso es sumamente importante. Esté abierto a recibir retroalimentación porque usted no es perfecto. Usted no es perfecto ni está cerca de serlo. Tiene mucho que necesita aprender. Y de retroalimentación, a veces pasa que la gente no sabe si está haciendo o no está haciendo bien las cosas porque nadie se los dice. Y apreciaría muchísimo estar en una relación de confianza en la que puedan crecer porque usted le hizo ver que algo no está bien. Y fomente una autoridad piadosa. Este pasaje está hablando ya en los últimos días del rey David. Y él dice esto. Se lo leo. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. Sea usted un líder que es como la luz de la mañana al amanecer. Y para ser así, gobierne con justicia y con temor a Dios. Y esa es la máxima. Si usted tiene temor a Dios, sí se va a equivocar, pero va a ser mínimo el efecto de esto. Y bueno, aquí quería nada más aportar algo que comparte John Maxwell en uno de sus libros sobre el entrenamiento de líderes. Yo modelo, el proceso se inicia conmigo, efectuando las tareas mientras las personas que reciben el entrenamiento observen. B, yo instruyo. Esta vez continúo haciendo la tarea, pero esta vez la persona a quien estoy entrenando me ayuda en el proceso. Vuelvo y les digo, a veces esperamos que la gente haga magia sin saber cómo se hace un proceso. Acompáñenle a la gente, modele y luego acompáñenles a que ellos aprendan. C, yo superviso. Ahora cambiamos de lugar y el aprendiz realiza la tarea y yo le ayudo y lo corrijo. D, yo motivo
a partir de aquí y me retiro de la tarea y dejo que el aprendiz continúe. Y tercero, yo multiplico. Una vez que los nuevos líderes hacen bien su trabajo, es su turno de enseñar a otros a hacerlo. Yo no puedo ser el que entrena a todos los líderes. Tampoco puedo hacerlo. Tengo que soltar también esa parte, entrenar y que estas personas se entrenen. Y bueno, les dejo ahí una pregunta para que después la puedan trabajar ustedes, o más bien se la lleven ustedes pensando. Piensen en su proceso de llegar al liderazgo. ¿Qué le gustaría repetir y qué definitivamente no le gustaría repetir de sus líderes? Y reflexionen si están repitiendo cosas que no les gustó. Y la autocrítica es sumamente importante en el liderazgo. La capacidad de hacer una introspección en decir qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien, qué debo mejorar, qué patrón estoy repitiendo que no debería repetir. Y lo digo como mamá, ¿verdad? Yo soy psicóloga y sé la teoría de todo lo que no debo hacer, pero en la práctica normalmente lo olvido y me termino dando cuenta que repetí cosas de mi mamá y de mi papá que no quería. Tenga el valor de hacer esa introspección y darse cuenta de cuántas cosas está haciendo que a usted no le gustó y que está repitiendo. Y eso sería. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Qué Sí, enseñanza. corrí. Ah, 4 y 3. tranquila. Tranquila, no, creo que es demasiado bueno y e importante para seguir aprendiendo. Creo que todos necesitamos a veces escuchar y seguir aprendiendo más. Y de verdad, muchas gracias por el tiempo, Rocío. Y bueno, lástima no se conectaron mucho. Yo sabía que por esas fechas todo el mundo sigue vacaciones, entonces por eso corrimos la fecha del 2 de enero para acá. Pero bueno, Dios quiera que algunos puedan verlo, lo vamos a compartir por Facebook y creo que en YouTube también. Austin lo va a pasar. Y entonces ahí pues vamos a compartir el link para que otros puedan disfrutar también la enseñanza. Y Shirley, quisieras despedirnos en oración y orar por Rocío también. Amén. No sin antes volverle a agradecer, hermana Rocío, por este ratito que usted sacó, el esfuerzo que usted hizo para poder realizar esta charla, aunque solamente ya quedamos nosotros, pero gloria a Dios que se pudo conectar. Gracias, muchísimas gracias. Y si nos puede dejar tal vez en link, podemos contactarla para que tal vez de charla a algunos facilitadores. Claro. Más bien, si quieren, les doy mi número. 8983-7533. 8983-7533. Igual puedo escribirlo aquí en los mensajes. Ok. Rocío Vargas. Rocío Vargas. Muchas gracias, Rocío. Con mucho Dios me la bendiga. Y de verdad ha sido muy bonito. Hemos tomado charlas de liderazgo, pero no en esta forma. Y me gustó mucho. Y le agradezco porque de verdad usted no está enseñando, usted está mostrando lo que vive. Gracias. Muchas gracias. Sí, entonces vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad, Dios, porque tú nos permites, Señor, compartir, Señor, estas experiencias de vida. Gracias, Señor, porque aprendemos más de ti, Señor, de lo que es el servicio, la humildad. Ayúdanos, Señor. Solamente eso te pedimos, que tú nos ayudes, porque en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, Señor. Solamente tú nos puedes ayudar, Señor, a ser siervos, Señor, oh Dios, como tú quieres, con ese corazón, Señor, oh Dios mío, de entrega, Señor, de lealtad, de servicio, de humildad. Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo cada día, Señor, nos vaya enseñando, nos vaya instruyendo, Señor, qué es lo que tenemos que hacer, Padre. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Bendice a los hermanos que pudieron estar al inicio de esta reunión, Señor, conectados. Señor, que por alguna situación tuvieron que salir de la reunión.
Bendíceles a cada uno de ellos, sus iglesias, aquellos pastores que están liderando las iglesias, Señor, que tú traigas, Señor, un renuevo, mi Dios, a sus vidas, que tú les reveles, Señor, tu voluntad, Señor, al corazón de tus siervos, Padre, en el nombre de Jesús, que puedan conducir esa grey, esa santa grey que tú les has entregado en sus manos, Señor. Que puedan pastorear, Señor, con esos brazos de amor, mi Dios, a esas ovejas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una cobertura especial sobre estos siervos y siervas, Señor, que están liderando, Señor, estas iglesias. Bendecimos a mi hermana Rocío, Señor, por su vida, su hogar, su familia. Señor, gracias por este testimonio, Señor. Gracias, Señor, por esa entrega, Señor, por ese matrimonio que tú has levantado, por ese llamado, Señor, en sus vidas. Bendice a mi hermano Manuel, a su hogar, mi Dios, sus hijos, su esposa, Señor, al grupo Vidanet, Señor. Gracias, mi Dios, por estos espacios, estas oportunidades que tú nos concedes, Señor, para que podamos aprender más de ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermana. Dios la bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, Gracias. Manuel. Gracias por el privilegio. Amén. Bendiciones. Amén.